Vamos a empezar con una sesión de shamatha, una gática de 24 minutos. Nos ponemos derechitos, nuestra espalda erguida, nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comenzamos por colocar a nuestra atención o recolección sobre el proceso natural de la respiración y recordamos las instrucciones esenciales. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y así liberamos. Consciente, lúcidamente la dejamos pasar e intentamos no elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos nuestra atención o recolección sobre el flujo natural del respirar. Atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas o vinculadas al proceso natural del respirar, comenzando por la relajación. Pausada y metódicamente recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Ahí donde hallemos cualquier elemento, cualquier rastro de tensión o ansiedad, lo relajamos. Si se nos facilita como un medio hábil, podemos imaginar que al inhalar en nosotros penetra luz y claridad, que la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Así los relaja, los distiende y los desanuda. Al exhalar imaginamos esta tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se desvanece o diluye en el vacío. Simultáneamente mantenemos a nuestra recolección o presencia mental sobre el objeto de concentración, en este caso la respiración. Mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida siempre hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. Como muestra de experimentar extremediación, nos concentramos en la exhalación, y así en la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. De ser presa del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, así como en la viveza alerta, la claridad mental que está propicia. Orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable, quieto, imbuido de la continua presencia de la atención, alerta y lúcido, mientras atendemos a la respiración con una actitud libre de aferramiento o constricción, al mismo tiempo libre de distracción. Con esta instrucción presente en silencio por unos minutos, nos abocamos a esta dimensión de la práctica.
Podemos mantener los párpados abiertos o cerrados. En sí mismo podemos emplear esta estrategia como un remedio. De ser presas de la extremidad podemos cerrar los párpados, inhibir las distracciones visuales. De ser objeto del unimiento mental, el sopor y el sueño, podemos abrir los párpados, saturando al sentido visual con sus particulares estímulos.
Fortalezcamos ahora la estabilidad. Recordemos por la misma. Entendemos no tan solo un estado de quietud o inamovilidad, sino uno imbuido de la continua presencia de la atención. Así observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la natural relación que existe entre estos movimientos y el proceso de la respiración. Al inhalar notemos si el ciclo es largo o corto, profundo o superficial. Y hagamos lo mismo con la exhalación, mientras que simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremediación nos concentramos en exhalación. Y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación.
Acentuamos ahora la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observamos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita, también como un medio hábil, la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremediación nos concentramos en exhalación y de ser presas del hundimiento mental en la inhalación.
Finalmente atendamos simplemente el proceso natural de la respiración. Reforcemos la instrucción esencial. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos. No nos identificamos con esta, no la manipulamos. Impedimos vernos por la misma secuestrados. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural del respirar. Simultáneamente asentamos a nuestra respiración en su ritmo natural, como al cuerpo en su estado natural, relajado, estable y con una actitud de alerta y vigilancia. Atendemos a la respiración sin aferramiento, sin constricción, mas simultáneamente sin distracción. Sostenemos una actitud de atención introspectiva, que analice, que observe la continuidad e integridad de la atención. Al detectar cualquiera de los distintos venenos que degrada la práctica, aplicamos suavemente su antídoto. Ante la pereza, la determinación de mantener este cercano, activo vínculo con la práctica. Podemos enraizarlo en una breve contemplación en torno a la preciada vida humana, a la impermanencia, a la muerte, que nos aporte un sentido de urgencia, fortalezca el espíritu de la emergencia. Ante el olvido del precepto, recordar la técnica de meditación, esto es las instrucciones esenciales. Ante la extremediación y la lasitud, entender su naturaleza, aquello que las nutre o las detona, sus diferentes intensidades y los distintos antídotos que podemos aplicar para superarlas. El primario, ante la excitación, la relajación. Ante la lasitud, la focalización de la atención. Atender la postura. La espalda erguida, la cabeza en equilibrio o balance. Preferentemente aquella de los 7 puntos de Vairochana. Ante la excitación, recoger la mirada o cerrar los párpados. Atender la exhalación. Concentrar la atención en el área umbilical. Sostener temporalmente ahí la fuerza del respirar, la energía vital. Generar un pensamiento como el del morir, que instigue en nosotros la determinación de focalizar la atención. Ante la lasitud, elevar la mirada, abrir los párpados, atender la inhalación, estimular la atención, colocar a la mente en la parte superior del cuerpo, en el área del entrecejo, movilizando así el prana o la energía vital. Imaginando el canal central, la naturaleza esencial de la conciencia en el medio del mismo de color blanca con la que nos identificamos. Con cada inhalación imaginar la misma asciende por dicho canal hasta llegar al área del entrecejo. Y después detonar la enunciación de la sílaba P.
y con ello una pequeña fibrilación muscular y energética que nos permite eliminar la fuerza del sopor. Concebir la misma sale por la coronilla de la cabeza como vapor de agua que se diluye en el vacío. Suavemente volver la atención o recolección sobre el respirar. Ante el cuarto de los venenos, no aplicar el antídoto, aplicarlo con la mayor celeridad posible, antes de que él mismo permee en la condición o la textura de la mente y haga su aplicación difícil o imposible. Y al haber arribado a una dimensión de relativa estabilidad, descansar en la misma con ecuanimidad. Mantener en efecto la recolección, pero en un plano secundario, menos intrusivo y activo que lo usual. Si todo esto se dificulta, simplemente atendamos al respirar y de ser presas de la excitación, la exhalación, del hundimiento mental, la inhalación. Prosigamos en silencio por unos minutos. Concluyamos dedicando el mérito, movilizando nuestra energía positiva, proyectándola hacia el beneficio de otros, y así deseando que cualquier beneficio, cualquier energía positiva, cualquier impresión edificante que a través de este medio hayamos desarrollado y cultivado, que pueda ser de beneficio y bienestar a todos los seres, que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así trascender nuestras diversas limitaciones, que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido, se incremente donde ya existe, que todos los seres puedan ser felices, puedan dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular el de aquel de los que nos rodean. En añadidura podemos imaginar que de nuestro corazón se irradia un intenso haz de luz blanca, el que se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones, y se funde en aquellos que hoy más lo necesitan, los que sufren de hambre y de enfermedad, los que padecen de una honda y profunda pérdida, aquellos que transitan el entreestado entre la vida y el renacimiento inconscientemente, aquellos que se ven expuestos a tragedias naturales, y finalmente aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades. Estos en particular tienen la capacidad de generar grandes beneficios para sí mismos, para los demás, pero también grandes perjuicios para sí mismo y para los que les rodean. Deseemos lo primero. Así es, así es, así es. Gewa de nyo de dalama sanje jujune ruwa je jamalu pade salago pasho. Chanchup sen ni rinpoche ma ke pana che chuchi ke banyamba me pa yang kong ne kong du pe washo. Om ahum benzi guru pe masidi hum pe om ahum.
Y así incorporamos o traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. ¿Les sirve la guía de meditación o sienten que estarían mejor simplemente ejecutando la práctica en silencio? ¿Les sirve? ¿A quién les sirve? Si me levanto. Ok. Es una orientación cultural, ¿saben? De nosotros en buena medida como occidentales. En el entrenamiento contemplativo tradicional budista, la instrucción se da antes de la práctica y después se pretende que el individuo simplemente la aplique por sí mismo. Pero bueno, también es cierto que los tibetanos no se distinguen por su, digamos, capacidad didáctica en general. Entonces, bueno, siempre hay que hacer lo que es de beneficio. Comentábamos que este fin de semana teníamos la motivación de explorar un texto muy hermoso de una de las grandes tradiciones de sabiduría del budismo tibetano, conocida como la del Lo Yong y también concebida como la del Lam Rim. El término Lo quiere decir mente y se refiere a la condición ordinaria de la misma, esto es, la dimensión todavía grosa, aquella todavía aflictiva de la conciencia que demanda transformación, depuración y sujetarse a un proceso evolutivo en general. El término Yong tiene varias lecturas, quiere decir por un lado purificar, se refiere también a transformar, ¿verdad? A depurar, que fundamentalmente las condiciones aflictivas y no virtuosas de la mente por aquellas virtuosas y no aflictivas en términos generales. Lo que en el contexto de la práctica de la transformación mental o la purificación de la conciencia, como se le concibe, se logra fundamentalmente a través de un cambio de punto de vista, esto es, el propiciar una forma distinta o alternativa de concebir la experiencia que en el mundo tenemos y las diferentes circunstancias que en la misma a nosotros aparecen en términos generales. A esta tradición también se le conoce como la de el Lam-Rim, quiere decir Lam, sendero, camino, Rim del término tibetano Rimpa, que quiere decir gradual. En otras palabras, una presentación metódica y sistemática de las diferentes etapas que el contemplativo debe de actualizar para lograr las diferentes metas que se ofrecen como esenciales en el sendero. Ahora tengan en cuenta que estas enseñanzas están dirigidas para diferentes tipos de personas y a las mismas en buena medida, en términos generales se dice, se les divide con base en su capacidad intelectual. Pero la realidad es que esa división más bien se centra en su madurez motivacional, por encima de, digamos, su inteligencia o capacidad intelectual en términos generales. Así, comúnmente en esta tradición, traída a Tibet por una variedad de diferentes grandes maestros y adeptos, pero fundamentalmente el gran Atisha Dipankara o Dipankara Srijiñana Atisha, quien en el siglo X y XI fuera responsable en buena medida del renacimiento de la tradición budista en Tibet central en general. Recordarán la historia de Atisha, un extraordinario contemplativo, adepto, quien fuera eventualmente abad de una de las más grandes instituciones de la cultura budista clásica de India, la Universidad de Nalanda y más tarde la Universidad de Vikramalashila. Algo así en su momento como serían hoy en día universidades como Harvard o como el MIT, ¿verdad? Nada más que orientadas a una currícula fundamentalmente humanista y centrada en esta ciencia de la conciencia que es el Dharma en general. Los tibetanos deben muchísimo específicamente a esta tradición de estudio y práctica, la de Nalanda, dado el hecho de que algunos de sus más importantes maestros fueron formados en esta institución o lo fueron en algunas
directamente asociadas a la misma, como el monasterio de Odantapuri o de Mahabodhi o el monasterio de Vikramalashila, precisamente donde también sirvió como abad Atisha, ¿no? Aún a la fecha, grandes maestros como su santidad el Dalai Lama recurrentemente expresan este sentido de gratitud a los grandes pundits, esto es, los grandes eruditos de la Universidad de Nalanda, a los que Tibet debe tanto, ¿no? Y una de las tradiciones que se acuñaron en Nalanda y más tarde enraizaron el Tíbet es esta, la de la transformación o purificación mental, muy vinculada y coherente a las enseñanzas propias del Mahayana, la de el sendero amplio, el vehículo del Bodhisattva, como también las enseñanzas asociadas y que nacen de estas, que son las enseñanzas de las etapas del sendero al despertar. Aquí se plantea entonces el que existen tres diferentes tipos de practicantes y que los distinguimos con base en su capacidad motivacional. El practicante de capacidad inferior, así se le describe o llama, el practicante de capacidad intermedia y finalmente el practicante de capacidad superior. Al primero de los mismos se le define como aquel que todavía resguarda o abraza una motivación evolutiva mundana y que se entiende por una motivación mundana, una intrasamsárica. En esencia lo que busca es mejorar su condición de vida samsárica personal, pero no concibe viable o alternativamente quizá eh, entiende como en extremo demandante la posibilidad de poder escapar y trascender a esa condición vital que es la del samsara, la existencia condicionada en general. Estos practicantes son simultáneamente divididos en dos grandes categorías. Por cierto, una subdivisión que es particularmente pertinente para nosotros y para el mundo contemporáneo, para Occidente, donde arriban y se enraizan estas milenarias enseñanzas. El practicante de capacidad inicial propedéutico, así le llamo yo, y el practicante de capacidad inicial genuino. El practicante de capacidad inicial propedéutico es aquel que se vincula con el estudio y la práctica del Dharma, movido fundamentalmente por el deseo de, en esencia, mejorar su condición de vida presente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ustedes piensan desde una perspectiva de sabiduría superior? Encontraríamos como deficitario en esta motivación. ¿Cuál sería la observación, la corrección, la crítica que se haría desde la perspectiva de la dimensión superior del estudio y práctica del Dharma a esta motivación? Mejorar nuestra condición de vida presente. Dado el hecho de que no es una motivación orientada a trascender el samsara, parte de un malentendido, de un elemento de confusión e ignorancia, que muy a menudo me escuchan enunciar de la siguiente manera. Aunque al samsara se le vista de seda, samsara se queda. ¿Qué quiere decir eso? Exacto, que no importa lo que hagas, no hay como vencer la contingencia. ¿Sí? Es como me acaba de llegar un recadito de que mañana hay contingencia, ¿no? Doble contingencia, ¿no? Entonces no importa lo que hagas, siempre hay algún problema en el entorno con el que convives. Ahora, el problema de practicantes de esta naturaleza es que fincan su desarrollo evolutivo en una esperanza fallida. ¿Cuál? La noción de que el samsara tiene remedio. La esperanza de que si haces algo determinado, desde lo más primario hasta lo más exótico, eventualmente traerás al samsara a tu propio control. Quizá si cuentas con suficientes recursos materiales, quizá si tienes el suficiente poder, ¿verdad? Para imponer tu voluntad. Quizás si puedes rodearte de todos los distintos estímulos sensoriales que puedan siquiera hacerse presentes o concebirse por tu imaginación. Quizás si puedas lograr el reconocimiento y el respeto que piensas te pueden aportar bienestar genuino. El problema es que esta aspiración es imposible de actualizar, ¿verdad? Por muchas razones. Piensen en el dinero.
No importa cuánto tengas, siempre habrá alguien que tenga más. Eso es una chinga, ¿no es cierto? Trabajas y quizá tienes un karma excepcional y llegas al grado de Carlos Slim, ¿sí? Aparentemente el hombre más rico del mundo, pero ¿por cuánto tiempo? Está constantemente en una batalla en donde baja un peldaño y sube otro, ¿verdad? Y me imagino esto le debe de generar algún tipo de ansiedad, ¿no? Hijo, hoy perdí, no sé, hubo un movimiento en la bolsa o un ajuste del tipo de cambio y perdí tantos millones de dólares. Bueno, si tienes 80.000 millones de dólares, es nada. Pero hay un dicho tibetano que dice que la persona más rica no es quien más tiene, sino quien menos necesita. Y cuando necesitas mucho, eres pobre. Un discípulo de Milarepa, el santo poeta tibetano, llamado Tsang Bayare, eventualmente se convirtió en maestro de Godan Khan. Godan Khan fue uno de los grandes emperadores mongoles del Asia Central de la época de oro de la dinastía mongola, que eventualmente culminara en el establecimiento de la dinastía Yuan en China, con el que fuera el rey de Marco Polo, Kublai Khan, nieto de Godan Khan. ¿Sí? Y Godan Khan en su momento era el hombre más poderoso del mundo. Tengan en cuenta que el imperio mongol se extendía desde el mar Caspio hasta Corea. La masa geográfica bajo el control de una superpotencia más grande de la historia. ¿Sí? Nos asombramos, por ejemplo, por los logros de los ejércitos modernos, como por ejemplo el ejército nazi, con su famosa guerra relámpago, el Blitzkrieg, ¿se acuerdan? Porque podían avanzar 50 kilómetros por día en el campo de batalla. Los mongoles avanzaban más de 120 kilómetros por día en sus caballos. Vivían en sus caballos, eran nómadas. Y en un momento determinado, en el auge del poderío mongol, durante la administración de Godan Khan, cuando los mongoles empezaban a interesarse por la meseta tibetana, por su extensión, por su vastedad, un tercio del territorio chino contemporáneo es la meseta tibetana. Y la riqueza geográfica del Tíbet en recursos naturales, simplemente en agua y en tantas diferentes variables como minerales, en los pastizales que tanto le interesaban a los mongoles dada su forma de vida. Y bueno, eventualmente los mongoles generaron una enorme admiración y apreciación por el budismo tibetano y particularmente por los lamas del Tíbet. Honestamente no estoy totalmente certero qué es lo que movía esa aspiración. No sé si en realidad era una pues apreciación de la hondura de las enseñanzas o simplemente eh, el impacto que en estos hombres poco educados en general producía el enorme poder espiritual de los tibetanos, particularmente sus habilidades paranormales, que eran genuinas. El propio Marco Polo, recuerden, un veneciano del medievo, ¿sí? Hipermocho, ¿sí? Hiper. Al llegar a la corte del Khan, a Kambaluk, ¿sí? Lo que es el actual Pekín, él mismo narra cómo los grandes lamas en la corte del Khan tenían poder sobre el mundo de la apariencia, evidentemente algo que él vinculaba a un poder demoníaco, ¿no? Decía como en la mesa del Khan los vinos y las jarras volaban y como los tibetanos tenían la capacidad de controlar el clima, en fin, ¿no? Eran individuos en consecuencia de su particular maestría de las diferentes etapas del sendero, el control mental, el desarrollo de la atención y bueno, la maestría de los vientos sutiles, en efecto manifestaban habilidades paranormales extraordinarias. Hasta hace poco tiempo, hasta el siglo XVIII, cerca de Pekín había un famosísimo templo que fue objeto de un famoso debate de milagros entre una serie de grandes taumaturgos y los lamas de Tibet, precisamente durante la época de Kubilai, ¿sí? Por ahí de 1296 más o menos. Se cuenta que el Gran Khan convocó a un gran debate dialéctico entre representantes de las diferentes tradiciones religiosas que existían en su reino,
cristianos nestorianos, judíos, musulmanes de diferentes sectas, daoístas, hinduistas, budistas de diferentes sectas. Se cuenta que el debate dialéctico lo ganan los lamas del Tíbet, dado el refinamiento de su sistema de lógica. Pero después el Khan convoca a un debate de milagros, de habilidades paranormales. En este solo puede participar, pues, naturalmente, una comunidad muy selecta de personas. Esas habilidades ya no estaban presentes, si es que algún día lo estuvieron en la tradición cristiana o judía, ¿no? Pero estaban presentes todavía en tradiciones contemplativas como el taoísmo, como el hinduismo, una particular tradición mística y contemplativa del Islam que nace en India bajo la influencia de estas tradiciones, el hinduismo y el budismo naturalmente. Y cuentan que un gran taumaturgo taoísta, enfrente del gran Khan, produce una especie de apariencia o una especie como de espejismo holográfico de un enorme palacio. Y el Khan queda absolutamente impactado con esa manifestación paranormal. Y cuando está a punto de dictaminar la victoria de el monje taoísta, Pakpa, uno de los grandes lamas del Tíbet que se habían convertido en asesores, en confidentes del Gran Khan, y de hecho Pakpa se convertiría en su mano derecha por el resto de su vida, ¿verdad? Se cuenta que Pakpa entra a esta apariencia visionaria, hace un chasquido con sus dedos y la misma se hace real, se consolida. Y ese templo existió hasta el siglo XVIII. O sea, era un testimonio de la capacidad paranormal, la maestría sobre las apariencias que los seres humanos tenemos. Yo creo que esto es lo que les interesaba a los mongoles. Y les interesaba en consecuencia del deseo o su aspiración de dominio del planeta en general, ¿no? Sin embargo, esta historia cuenta cómo Godan Khan, el tatarabuelo de Kublai Khan, ¿sí? Conoció bueno, cuando se interesaba por el territorio del Tíbet, mandó a hacer investigaciones y pidió que le informaran quién era el adepto más actualizado, más realizado entre los tibetanos. Y le comentaron de este gran lama Kagyupa llamado Tsangpa Gyare. Lo hizo llamar a su corte con una de estas invitaciones tipo el padrino que no se pueden rehusar, ¿no? Y le dijo que él podía venir, en cuyo caso los tibetanos no sufrirían ningún malestar, o que el rey podría ir a verle, en cuyo caso los tibetanos sufrirían gran malestar. Entonces Tsangpa Gyare no le quedó de otra más que levantar sus tiliches e ir a ver a Godan Khan. Y cuando llegó ahí, Godan Khan le hizo muchas preguntas, pero entre ellas le preguntó, ¿quién es el hombre más rico del Tíbet? Y le contestó, Milarepa. Y después le contestó, ¿y quién es el hombre más elocuente del Tíbet? Y le contestó, Milarepa. Y después le preguntó, y dime, ¿quién es el hombre más feliz del Tíbet? Milarepa. Total que Godan Khan mandó a sus generales a buscar a este hombre, quizá para obtener su riqueza, y cuando llegan, encuentran que Milarepa vive en una cueva en el medio de los Himalayas, verde, porque lo único que come son ortigas, entonces está saturado de clorofila, al punto de parecer una apariencia fantasmal, y que no tiene nada que vestir, lo único que viste es una especie como de calzón de algodón lleno de agujeros, por eso se le llama Milarepa, que quiere decir el de la túnica de algodón. ¿Sí? Mi hijita grande se llama Mila, que quiere decir borlita de algodón. ¿Sí? Total que ven que no tiene nada que comer, ven que no tiene un peso, esto es, no es rico, y al mismo tiempo está en completo silencio. Así que vuelven, dan este reporte al Gran Khan, y el Gran Khan hace traer a Tsangpa Gyare y lo confronta y le dijo, me has mentido, me has dicho que este hombre es el más rico, el más elocuente, ¿verdad? Es el más feliz, ¿verdad? Y es un pordiosero, ¿a qué te refieres? Y le dice, no,
Milarepa es el hombre más rico porque es el que menos necesita. Milarepa es el hombre más elocuente porque no tiene que defender ningún punto de vista. Y Milarepa es el hombre más feliz porque entiende que el bienestar emana del fuero interno y no depende de nada externo. Y se podrán imaginar que Godan Khan, ¿verdad?, no pudo replicar nada a Tsangpakyare. Y le hizo la misma oferta a Milarepa, pero Milarepa lo mandó por un tubo. Entonces, ¿no? Nosotros en efecto deseamos controlar al mundo que nos rodea. Y tenemos la esperanza de que esto es viable. Y es curioso porque aún en esas breves instancias y momentos en donde lo logramos, de todas maneras no estamos satisfechos. ¿No es cierto? La realidad es que no podemos controlar la vida, no podemos controlar ni la salud ni la enfermedad, estamos sujetos al envejecimiento y eventualmente todos, sin excepción, a la muerte. El propio Buda decía, exaltando una realidad objetiva que es la de la impermanencia, ¿verdad? Que todo encuentro termine en desencuentro, que todo lo que sube baja, que todo lo compuesto se descompone. Así entonces, esta primaria motivación es una que la tradición budista contempla, si bien valiosa, es un punto de partida deficitaria. ¿Por qué? Porque sin importar nuestra estrategia, sin importar nuestro trabajo, sin importar nuestro empecinamiento, aunque al samsara se le vista de seda, samsara se queda. ¿Se entiende esa idea? El practicante de capacidad inicial avanzada es aquel que integra a su vida una cosmovisión o una comprensión de la naturaleza de la mente un poco más extensa, un poco más profunda. Se trata de aquellos individuos que en efecto tienen certeza de que la conciencia no es una mera propiedad emergente del organismo físico. Saben que la mente no comienza en el momento del nacimiento ni termina en la transición del morir, que la conciencia es un flujo de eterna continuidad de experiencia y que a lo largo de ese infinito haber experimenta renacimiento. Así entonces el practicante de esta naturaleza lo que busca es hacer lo necesario para no tan solo mejorar su condición de vida presente, sino poder también mejorar su condición o condiciones de vida futura. ¿Se entendió eso? Ahora, ¿qué se entiende por mejorar la condición de vida futura? No lo que puedan ustedes concebir. No es la idea de que en una vida futura podamos garantizar el mismo ingreso económico que tenemos en esta. No es que en una vida futura podamos garantizar tener el color de piel que tenemos en esta, o el género, ¿verdad? O la casa, o el trabajo con el que cuentas. No, lo que aquí se entiende es garantizar en una vida futura las condiciones que favorecen el desarrollo evolutivo. De nuevo, dado el hecho de que se contempla que no importa cuánto nosotros mejoremos o equilibremos estas condiciones temporales del vivir, no son fuente genuina de satisfacción duradera. ¿Se entiende esa idea? Entonces, la primera de estas motivaciones es como la del individuo que, al transitar por la experiencia visionaria de un sueño, y no siendo lúcido en el mismo, lo que busca es mejorar la condición del sueño presente. La segunda de estas motivaciones es la de aquel que, consciente de la impermanencia e inestabilidad de los sueños, se determina a mejorar la condición de los sueños futuros. ¿Sí? Pero la naturaleza del practicante de capacidad intermedia, que por vez primera plantea el tránsito entre la motivación mundana y una transmundana, esto es, intrasamsárica a extrasamsárica, es aquel que ya no busca mejorar la condición del sueño presente o futuro, sino que lo que aspira a actualizar es un estado de plena lucidez, despertar. Ahora, si lo piensan, cuando una persona despierta dentro de un sueño, ¿qué aprecia o entiende del contenido del sueño? Esto es, ¿un buen sueño es más real que uno malo? ¿O un mal sueño es más real que uno bueno? ¿O tanto un sueño bueno como malo, agradable como desagradable, son ambos ilusorios? Así entonces no buscamos meramente mejorar el contenido de nuestros sueños, sino despertar.
Y en el contexto del despertar, el contenido de los sueños es irrelevante. ¿Por qué? Porque el que está lúcido, que reconoce de dicho contenido y estructura, su naturaleza ilusoria. Y es tan ilusoria, ¿verdad?, la dimensión positiva, agradable o satisfactoria de un sueño, como lo es la de una pesadilla. Simultáneamente, estos sueños, de no observarse en términos de su naturaleza, nos esclavizan. Los sueños agradables a través del apego y el miedo a perder lo que hemos ganado, ¿no es cierto? Y los sueños desagradables a través de la aversión, la ansiedad, ¿verdad? Y el miedo que nos producen. Así entonces no buscamos un mal menor, más bien lo que pretendemos es despertar. Así entonces el practicante de capacidad intermedia, insistiendo en que esa capacidad se cifre en su madurez motivacional, la razón por la que finalmente se vincula con el sendero que conduce al despertar. Y esta persona lo que busca es liberarse permanentemente de las limitaciones propias de la existencia cíclica de la vida condicionada. ¿Quién recuerda la definición primaria de la tradición budista en torno a esa condición de vida, el samsara? ¿Qué es el samsara? Se le llama korwa en tibetano, que quiere decir círculo vicioso. ¿Sí? Pero ¿qué es el samsara? El samsara, recordarán, es una condición vital que se caracteriza por dos variables. Una, incontrolables recurrentes problemas y dificultades. Y dos, incontrolables recurrentes renacimientos. ¿Sí? Cuando hablamos de renacimientos, queremos en este contexto, para ilustrarlo de alguna manera, decir experiencias tales como aquellas por las que transitamos en el universo visionario de los sueños, sobre los que el individuo no tiene genuina injerencia. ¿Qué determina el contenido de sus sueños? Cuando no son lúcidos, hábitos y tendencias, profundamente enraizados en la estructura cognitiva y emocional del individuo, que en términos generales, ¿verdad?, son inconscientes, automáticos, compulsivos. Así entonces el samsara es una existencia del mismo género, es compulsiva, es habitual, es inercial. Si lo quieren eh, ilustrar de otra manera, es como vivir en piloto automático. Ahora, si tu piloto automático fuera sofisticado, no habría problema, ¿no? Entonces, si tú conduces un gran jet, ¿verdad?, y tu piloto automático está diseñado para posar al mismo en Nueva York o en París, pues llégale, ¿no? El problema es que no sabes a dónde es que está programada el piloto automático. Y si en efecto lo está para llevarte a Sierra Leona o al Congo, ¿verdad? O a Haití. Y lo más probable es que nuestro piloto automático no esté programado para una travesía excepcional, porque se basa en nuestras aflicciones mentales y emocionales. ¿No es cierto? Finalmente, el practicante de capacidad superior se le llama así porque está movido por esa misma aspiración transamsárica, el deseo de trascender las limitaciones que son propias de la existencia cíclica, de la vida condicionada. ¿Por qué? Por la estructura del triple veneno, por esa matriz de experiencia aflictiva, la ignorancia, el apego, la aversión, ¿no? Pero lo hace movido por una motivación en extremo, amplia, poderosa, profunda, a la que llamamos bodhicitta. Changchuk Kisem se le llama en la lengua tibetana. Bodhi quiere decir despertar. Chitta es la mente que se orienta y dirige al despertar, movida por una motivación de proyección altruista. Una conciencia que entiende que la libertad no puede del todo actualizarse, sino incluye y abraza a la de los demás. Recordarán la famosa afirmación de lo que se describe como el principio vulcano. A mí me gusta mucho la ciencia ficción y he sido toda mi vida un gran fan de esta serie Viaje a las Estrellas, especialmente la original de este maravilloso guionista Gene Roddenberry, ¿no? Y recordarán el personaje del Dr. Spock,
que venía de un planeta llamado Vulcano, de hombres eh, provenientes de una civilización de un extraordinario refinamiento ético y moral y lógico, ¿sí? Y el doctor Spock decía que el principio básico de la moralidad vulcana, lo que llamaba el principio vulcano, era el siguiente: el bien de muchos precede al bien del uno. ¿Sí? ¿Y de dónde creen que el doctor Spock sacó ese principio? De mi jefe, ¿no? Del Dhammapada, una colección famosa de aforismos budistas. El bien de muchos precede al bien del uno. De la misma manera que el mal de muchos precede al mal del uno. Por diferentes razones, si lo piensan, ¿no? Vamos a abordar la más primaria, la más estrecha posible. Imagínense que ustedes son un gran empresario, ahora como el que ha estado en las noticias últimamente, el Lord Rolls-Royce, ¿no? Y de verdad lo que ustedes quieren es tener un coche de esta naturaleza, 300, 500 mil dólares, no sé cuánto cueste, muchísimo, y lo quieren pues usar, lo quieren aprovechar, ¿ok? Pero lo hacen inconscientes del entorno con el que conviven. En la tradición budista hablamos de dos diferentes tipos de egoísmo, el egoísmo estúpido y el egoísmo sabio, ¿sí? Aquí tu motivación es egoísta, lo que tú quieres, te vale madre todo lo demás, lo que tú quieres es conducir tu coche. Pero si eres sabio, ¿qué sabes? Que para poder conducir tu coche y gozarlo, tiene que haber un cierto estándar de vida en la ciudad en la que conduces un coche de $1.000.000. Porque si tú conduces ese coche de $1.000.000 en una ciudad con los contrastes que tienen las nuestras, te matan, ¿no es cierto? Así que si eres egoísta, tienes que por lo menos ser sabiamente egoísta. Entonces, si eres una persona con grandes recursos económicos y lo que te interesa es conducir tu Ferrari o tu Rolls Royce, cerciórate de que el estándar de vida del entorno en que lo hagas sea lo suficientemente elevado para que no te maten cuando lo conduzcas. Aunque te valgan madres, lo que te importa es conducir tu coche. ¿Sí? ¿Y cuál es el egoísmo estúpido? Quiero mi coche, me valen absolutamente madres todos los demás, saco mi coche y en la primera me secuestran, me golpean, me matan, o olvídense de eso, me rayan mi coche, me lo abollan, ¿verdad? Le ponchan la llanta, le escupen, y todo eso me aflige enormemente, especialmente si mi coche es una extensión fálica de mi persona. ¿No es cierto? Entonces, a este individuo se le llama bodhisattva, aquel que ha integrado en su vida esta maravillosa motivación, la bodhicitta. Esa mente que se orienta al despertar, movida por la determinación de liberar a otros. ¿Sí? ¿Y por qué se orienta al despertar? Porque sabe que las habilidades con las que ahora cuenta para lograr ese objetivo son limitadas. Pero si puede actualizar la omnisciencia de un Buda, que no es lo mismo que la omnipotencia, los Budas no son omnipotentes. La tradición budista, de hecho, no concibe la existencia de ninguna entidad de esa naturaleza. Recordarán, la nuestra es una tradición no teísta. Y uno de los argumentos por los que la tradición budista abraza ese punto de vista es por la inconsistencia en concebir una entidad omnipotente. ¿Cuál es una de esas inconsistencias? Si existiera una entidad de esa naturaleza, no habría dolor en el mundo. Hay dolor en el mundo, es inconsistente pensar en la existencia de una entidad de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que plantear la siguiente problemática. Dicha entidad omnipotente tiene la capacidad de aliviar el sufrimiento de los seres unilateralmente, no lo hace, por lo tanto, no lo hace o porque no quiere o porque no puede. No hay otra respuesta. Si no puede, no es omnipotente. Si no quiere, es omnipotente, es un hijo de la chingada. Irrelevante para nosotros, ¿no? Y argumentos absurdos como, bueno, sí quiere, pero nos da libre albedrío.
¿Cuál libre albedrío? Si nosotros estamos dominados por nuestras aflicciones mentales y emocionales que en nosotros operan de forma compulsiva. Para que nosotros tengamos libre albedrío, primero tenemos que sanear, ¿verdad? Es como querer que alguien corra el maratón, pues primero tiene que abandonar la disentería. Mientras tiene disentería no puede correr el maratón. E imagínate la posición de este, pues te vamos a descalificar porque no corres el maratón. Pero tengo disentería. Me vale madres, ¿no? O sea, si nosotros queremos ejercer nuestro libre albedrío, primero tenemos que sanearnos, sanear la mente de sus estructuras habituales, compulsivas, ¿verdad? Y no es nuestro caso ahora, es nuestro potencial, pero no es nuestro caso ahora. Así que la concepción de un ser de esa naturaleza es muy ajena, es muy exótica para la tradición budista en general. No concebimos la idea de un ser omnipotente, ¿sí? Pero sí omnisciente, uno capaz de entender todo. Ahora, hay que tener cuidado con lo que se concibe como omnisciente. ¿Quiere decir que un Buda, por ejemplo, sabe todo de mecánica automotriz? Les garantizo que no. Yo he visto al Dalai Lama frente a un coche. Sabe mucho de relojes. El Dalai Lama desde chico tiene el hábito, tiene el hobby de armar y desarmar relojes. Bueno, no siempre. A mí me desarmó uno y nunca me lo pudo volver a armar. Lo perdí. Hace poco me regaló otro como para compensar, ¿no? Un Swatch. Pero lo aprecio muchísimo porque viene del Dalai Lama, ¿no? Se ríe mucho cada vez que me ve mi reloj. Le da mucha pena. Entonces, no quiere decir ser omnisciente, la capacidad de, por ejemplo, conocer todo acerca de la mecánica automotriz. Pero se refiere a conocer todo en torno a la estructura de la causa y el efecto. Cómo funciona el karma. Conocer la naturaleza ulterior de la realidad y conocer la naturaleza de la propia mente y de la propia conciencia. Eso es en esencia lo que el budismo entiende por omnisciencia. Ahora visto desde otra óptica, se dice simultáneamente que cuando nosotros podemos tener acceso a la conciencia sustrato, lo que llamamos alaya vijnana, la conciencia receptáculo, bodega, ¿verdad? Se le llama también la conciencia, eh, pues granero, ¿no? Es otra traducción para la misma, que accedemos a una dimensión transpersonal de la conciencia y que en esta es posible atisbar pues el conocimiento no solo de nosotros como individuos, sino de toda nuestra especie y de toda forma de vida. Así entonces en ese estado se pueden tener intuiciones que nos revelen conocimientos que no conocemos o a los que nuestra propia cultura y civilización no ha llegado. Como el eureka de Newton cuando le cae la manzana y de pronto descubre la ley de la gravitación universal, ¿no? O como el principio de la relatividad de Einstein que descubre también en un sueño, probablemente en lo que se llama un sueño de claridad. Hay diferentes tipos de sueño, los sueños samsáricos, los sueños de claridad, los sueños de luz clara. Los sueños samsáricos son los sueños ordinarios por los que la mayoría de nosotros transitamos. En sí mismos son la manifestación de los rastros kármicos que el propio individuo resguarda, y estos sueños no tienen en sí mismos significado más allá de aquel que el propio individuo les imputa. Los sueños de claridad son aquellos que se experimentan no con la conciencia grosa que experimentan los primeros, sino con la conciencia sutil, el alaya vijnana. Son sueños transpersonales, de una dimensión transpersonal de la vida y de la experiencia, todavía dualista, pero transpersonal. Ahí nosotros podemos experimentar intuiciones extraordinarias de algo así como el inconsciente colectivo, si ustedes gustan. Y los sueños de luz clara son aquellos que se experimentan a través de la naturaleza esencial de la mente, la conciencia primigenia Rigpa, y que trascienden toda designación conceptual, no son duales, en donde no hay línea narrativa, simplemente el individuo mora lúcidamente en la luminosidad esencial de la mente en general, en un estado que trasciende toda bifurcación entre sujeto y objeto, ¿no?
Bien, entonces buscamos ese estado, la omnisciencia de un Buda. ¿Para qué? Para que a través de ese medio contemos con todas las distintas habilidades para ayudar a otro. Imagínate que tú, a un vistazo, pudieras automáticamente tener conciencia de su infinito karma, la suma completa de sus acciones de mente, palabra y cuerpo. Es como un psiquiatra excepcional, ¿no? Imagínense que llega su paciente y dice, a ver, espérame, pica un botón y se abre un registro de sus infinitas vidas. Imagínense el entendimiento que alguien así puede tener de tu circunstancia. Ah, ahora entiendo tu inseguridad, ¿verdad? Se basa en este evento de esta vida, este evento de esta otra vida, este evento de esta otra vida. Tu habilidad para ayudar es excepcional, ¿no? Además, la mente de un Buda es una mente increíblemente focalizada. En otras palabras, cuando estás en consulta con un Buda, metafóricamente, realmente está atento. No está viendo el reloj y pensando en cuánto te va a cobrar. Está ahí, plenamente consciente de ti. Y está movido no por una motivación autocentrada, egoísta o monetaria, como el psiquiatra que te ve, ¿no? Y va contando los pesos hora por hora, sino está movido por tu genuino bienestar. Esa es la mentalidad que conocemos por bodhicitta. Tiene una dimensión relativa que se basa en la bondad, en el amor, en la compasión, y una absoluta que se basa en el entendimiento genuino de la realidad. Se busca entonces el logro de la plenitud del despertar para a través de ese medio despertar a los demás. Entonces con la metáfora del sueño ilustramos estas motivaciones, ¿no? El practicante de capacidad inicial propedéutico es el que quiere mejorar su sueño presente. El practicante de capacidad inicial genuino, sus sueños futuros. El practicante de capacidad intermedia, despertar, hacerse lúcido. Y el practicante de capacidad superior, hacerse lúcido para despertar a los que le rodean. ¿Se entiende eso? Movido por el principio vulcano. El bien de muchos supera el bien del uno. ¿Hasta aquí vamos? Bien, ahora, valdría la pena brevemente leer este prefacio que escribo en torno a las enseñanzas y la tradición del Lojong y así también de las etapas del sendero o el Amrim. Y dice así: naturalmente existen muchas maneras de transformar la mente. El método que se presenta aquí pertenece a la categoría de las prácticas del entrenamiento mental o del adiestramiento mental del universo budista, conocidas popularmente como Lojong, y están diseñadas para literalmente cambiar nuestros pensamientos de un estado negativo a uno virtuoso o constructivo. ¿Recuerdan cómo es que la tradición budista establece esa distinción? ¿Qué define la psicología, eh, la plataforma ética y moral del Buda Dharma? Por pensamientos virtuosos. Exacto. Aquellos que emergen en concordancia con la realidad y así que nutren y sustentan las causas genuinas del bienestar duradero para mí mismo, para los que me rodean. ¿Y qué entiende por pensamientos o acciones no virtuosas? Lo que con esto contrasta, ¿no? Aquellos que emergen de un distanciamiento o de una distorsión o de una contradicción u oposición a la naturaleza de la realidad. Y por lo tanto, ¿qué hacen con las causas del bienestar genuino? Las degradan, las debilitan, las erosionan. Para mí mismo y para los que me rodean. ¿Se entiende eso? Muy importante porque cuando hablamos en el contexto budista de virtud o no virtud, pues es una concepción distinta a la que se tiene de lo virtuoso o no virtuoso, por ejemplo, en un contexto teológico cristiano, que es un referente tan importante para la ética occidental, ¿no? En el cristianismo, lo virtuoso es aquello que corresponde a la voluntad divina. Lo no virtuoso es aquello que la contradice. El referente es un agente externo y trascendente que opera como administrador del mundo, que premia o castiga. Pero la tradición budista es una tradición no teísta.
por lo que no puede emplear una herramienta de esa naturaleza, un referente de este tipo para consolidar o construir su propuesta moral. Pero ¿qué exalta por encima de todo el Buddha-dharma? La realidad. Ese es el referente de la propuesta moral del Buddha-dharma. Algo virtuoso es aquello que emerge en concordancia con la realidad. Y por tanto nutre y fortalece las causas del bienestar genuino para mí y para los demás. Y lo no virtuoso se concibe como lo contrario. ¿Sí? En la lengua tibetana lo significa actitud, mente, inteligencia y perspectiva. Mientras que el término yong significa entrenar, purificar, remediar y remover. Todos estos son términos pertinentes. Estas prácticas están ideadas específicamente para eliminar de nuestro continuo mental, porque la mente es un flujo de eterna continuidad de experiencia, el aferramiento a una identidad fantasiosa, su consecuencia el egoísmo, y las emociones y actitudes perturbadas que surgen a partir de estos dos estados mentales aflictivos. Estos oscurecimientos y emociones destructivas actúan como la causa principal, esto es, la eficaz de la existencia cíclica o la vida samsárica, una forma de existencia caracterizada por recurrentes dificultades, problemas y renacimientos. Sin embargo, estos conflictos son de carácter transitorio. Una observación muy importante de la filosofía y la epistemología o la teoría del conocimiento del Buddha-dharma. La noción de que nuestras aflicciones mentales y emocionales no son intrínsecas a la naturaleza de la mente. Esta es una observación trascendente, fundamental para comprender y para poder plantear la pertinencia de un sendero evolutivo que nos conduzca, en este contexto, a la meta del despertar o la iluminación. Piénsenlo de esta manera. Nosotros podemos concebir nuestra naturaleza en esencia de dos maneras, como una intrínsecamente aflictiva o en contraste como una fundamentalmente luminosa o positiva. A lo largo de la historia de la humanidad, pues se han abrazado muchos de estos distintos puntos de vista, pero nuestra cultura, la judeocristiana, parte de la noción, primera, el que la naturaleza fundamental de los seres sensibles y particularmente los seres humanos es aflictiva. ¿Sí? Por eso se dice que somos seres caídos, pecaminosos. Por eso simultáneamente se concibe que requerimos de un agente externo para lograr liberarnos de esas aflicciones. Estoy leyendo estos días las travesías de un famoso misionero jesuita, quien visitara el Tíbet en el siglo XVIII, Hipólito de Sideri. Estuvo 7 años en Tíbet, ¿sí? Y probablemente el recuento que hace de la cultura y civilización tibetana es el más detallado que tenemos antes de la modernidad. Y recientemente se acaba de publicar la traducción de su diario, que estuvo perdido casi por 3 siglos en el Archivo Vaticano y en el Archivo de la Compañía de Jesús. ¿Sí? Tan solo por ahí de 1920 se descubrió y después no permitieron publicarlo hasta el año pasado. ¿Sí? Los viajes de Hipólito de Sideri. Es un texto de 1000 páginas, maravilloso, ¿no? Pero Hipólito de Sideri, de los varios misioneros que llegaron al Tíbet del siglo XVII hasta el siglo XVIII, antes de que el Tíbet se cerrara a la visita de extranjeros, fue interesante porque él aprendió perfectamente bien la lengua tibetana y ingresó a la Universidad Monástica de Cera para poder entender con la mayor precisión posible la doctrina budista para a través de ese medio poderla atacar. ¿Sí? Pero esto es importante porque en general los misioneros solo atacan y no conocen. Entonces la ventaja de este jesuita fue que se hizo un gran erudito, particularmente de la filosofía del camino medio, la doctrina que nutre y sustenta la visión de el Mahayana, lo que llamamos la doctrina del Umachempo en tibetano o Madhyamika en sánscrito, ¿sí? E inclusive es una traducción al italiano de la gran exposición de las etapas del camino al despertar de Tsongkhapa,
se perdió, no se tiene, pero sabemos que la hizo. ¿Sí? E hizo una defensa apologética del cristianismo en tibetano para sus interlocutores tibetanos. Pero bueno, la anécdota radica en el hecho de una observación que hace Hipólito de Sideri que me pareció muy simpática. La leí ayer por la noche y decía, estos tibetanos son un poco salvajes, dado el hecho de que conciben que pueden lograr la salvación por sí mismos sin la intervención de un agente divino. ¡Qué arrogancia! Muy clara, o sea, entendió perfectamente bien. ¿Sí? En efecto, ese es un principio fundamental de la doctrina budista. El hecho de que en nosotros existe el potencial para liberarnos y que no dependemos de nadie, ningún agente externo para lograr ese objetivo. Insisto, la noción de la existencia de dicho agente es problemática, porque si ese agente puede salvarnos a través de la gracia, ¿por qué no lo ha hecho? De nuevo, volvemos al mismo prolegómeno, o porque no quiere o porque no puede. Si no puede es irrelevante y si no quiere es monstruoso. ¿Sí? Bien, esto es algo que también las ciencias de la conciencia en Occidente han heredado, muy a su pesar, comenzando por Freud, antirreligioso y profundamente heredero de la cultura religiosa judeocristiana. Y cuestionado en torno a la naturaleza del psicoanálisis, Freud afirma que el psicoanálisis tiene por objetivo el propiciar una transición entre la psicosis disfuncional a una mera neurosis funcional. En otras palabras, la propuesta esencial de lo que es, digamos, la aproximación madre de la psicoterapia occidental o de las ciencias cognitivas occidentales parte de la noción de que nosotros somos seres caídos, de que nuestra naturaleza es aflictiva. Podemos medio administrarla, pero no podemos superarla. ¿Se entiende eso? Ahora, esto es claro cuando ustedes analizan este famoso texto en el que se basa el estudio, ¿verdad?, de las enfermedades mentales que consultan psiquiatras y psicólogos, ¿no? Es un mamotreto de este tamaño de puras enfermedades mentales. Es curioso que no se estudian ningún tipo de estado excepcionalmente sano de la mente. Esto es una psicología pesimista, la nuestra. Tan solo en los últimos años nace en Occidente y lo hace como heredera de la psicología humanista, que está animada por la psicología budista, un nuevo modelo que se llama psicología positiva, que en esencia se aboca al estudio de los estados particularmente sanos o excepcionalmente sanos de la mente, en oposición a solo concentrarse en aquellos insanos o negativos o aflictivos, ¿no? Pero es algo muy reciente, desde los ochentas, ¿ok? Ahora, la tradición budista parte de un punto de vista muy distinto. Dice, no, la naturaleza esencial de la mente no es aflictiva, pero no pretende, como nada que postula, que lo creamos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de eh, el examen de la mente y su continuidad, que la abordamos a través de tres diferentes aproximaciones? La inferencia lógica, la inferencia empírica y aquella por autoridad, que ya no tocamos y tiene que ver con el basar la confianza en algún tipo de verdad, basados en el testimonio de un testigo que contemplamos con certeza como confiable. ¿Sí? Ahora, para la tradición budista, ¿quién es el más confiable de los testigos? Un Buda, alguien despierto. Alguien que puede explicarte la naturaleza del sueño desde fuera del sueño. No hay mejor testimonio que ese. ¿Me doy a entender? Entonces, en la tradición budista se dice, nuestra naturaleza no es aflictiva. ¿Y con base en qué, por ejemplo, razonamientos y evidencia empírica se sustenta este punto de vista? Bueno, no quiero aburrirlos, pero hemos dicho previamente que la mente es una sucesión de instantes de conciencia, ¿recuerdan? Los definíamos como momentos de mera claridad y darse cuenta, de luminosidad y cognoscencia. Si nuestras aflicciones mentales y emocionales fueran intrínsecas a la naturaleza de la mente, ¿qué relación tendrían con la estructura que la anima? Bueno, se dice claramente, serían cosustanciales a la misma y serían coemergentes a la misma. Si eso les parece complicado de entender, es muy fácil. Lo que quiere decir es que
Si nuestras aflicciones mentales y emocionales fueran intrínsecas a la naturaleza de la mente, cada instante de conciencia aparecería en vínculo inseparable de estas y lo haría de forma estable y autónoma. Ahora yo les pregunto si eso concuerda con su experiencia empírica. Tomemos una aflicción, la que gusten. Me gusta, o a menudo empleo la de la ira, el enojo. ¿Sí? Todos o hemos presenciado a alguien enojado o nosotros hemos transitado por el enojo, ¿no? Ahora la pregunta es muy sencilla, basada en la observación empírica. ¿Conocen a alguien siempre enojado? Conocen, en efecto, no lo niego, a personas que se enojan recurrentemente, pero no conocen a nadie que esté siempre enojado. Ustedes mismos, ¿verdad? ¿Han sido permanentemente dominados por el enojo? Claramente no, aunque han transitado por momentos de enojo. ¿No es cierto? Bien, ahora, un testimonio todavía más sólido. Todos nosotros transitamos recurrentemente a lo largo del entreestado del vivir por diferentes dimensiones de experiencia y conciencia. ¿Cierto o falso? Una muy primaria es el tránsito entre el estado de vigilia, al que la tradición budista llama el del sueño de vigilia, y el entreestado del sueño, que a su vez se divide en el sueño profundo sin sueños y el entreestado del sueño onírico. Sabemos, no tan solo por la descripción de ese estado que aporta a la psicología budista, sino también por la moderna disciplina psicológica y neurofisiológica del dormir, que el estado del sueño profundo sin sueño se divide en 4 diferentes pasos, descritos como ausentes de movimiento ocular rápido. Van desde el primero, en donde se experimenta la transición entre el estado de vigilia y el sueño profundo, en donde el individuo se siente somnoliento, pierde claridad. El segundo estadio, en donde aparecen estas imágenes hipnagógicas de las que les hablaba ayer, estos destellos luminosos, formas geométricas, imágenes desvinculadas, recuerdos, etcétera, ¿no? Y finalmente se culmina en un estado, el tercero y el cuarto, de plena inconsciencia. El individuo como que se desmaya. Hay conciencia, pero no hay conciencia de que hay conciencia. ¿Sí? Eso quiere decir técnicamente que por lo menos en ese tránsito se experimenta una discontinuidad de la estructura conceptual del individuo. Eso quiere decir que aún la persona más enojona, cuando transita al sueño profundo sin sueño, deja de estarlo. Por lo tanto, podemos afirmar, el enojo no es cosustancial ni tampoco coemergente a la naturaleza de la mente, a esa sucesión de instantes de conciencia que comprenden la eterna continuidad de la conciencia. ¿Hasta aquí me sigue? Bien, ahora, si el enojo fuera intrínseco a la naturaleza de la mente, al mismo tiempo, al hacerse presente, lo haría en total independencia de causas, condiciones y circunstancias. ¿Corresponde eso a su experiencia? O más bien, no solo el enojo, cualquier otro estado mental y emocional no emerge en dependencia de una multivariedad de causas, condiciones y circunstancias. Cuando mi hija pequeña hace tremendos sainetes por la mañana al peinarla para ir a la escuela, y es una batalla de rudos contra técnicos, ¿sí? A veces, como mi esposa dice, se le pega el pedal, o sea, entra en un trance aflictivo del que no sabe salir, ¿sí? Y se histeriza, está muy consentida, ¿no? Y entonces, a veces no me queda de otra más que una técnica radical. Entonces, mi hija pequeña es chocoholic, es adicta al chocolate. Entonces lo que hago ya cuando no hay alternativa es le muestro un chocolate. Y lo que hace la muestra mera de ese chocolate es rompe, ¿verdad? La continuidad de ese registro emocional. No lo alivia, simplemente lo suspende. Por un momento se distrae, ¿sí? Y ese es el momento de intervenir, de hacer algo para aliviar ese trance. Me doy a entender, pero ya abre una ventana. De otra manera no hay cómo entrar. Está en un trance aflictivo, muy, muy hermético, muy sólido, ¿no? ¿Se entiende esa idea? Ahora, si el enojo fuera intrínseco a la naturaleza de la mente, no importa a qué expusiésemos a Uma, tendría esa continuidad.
dado el hecho de que se manifestaría en independencia de todo lo que le rodea. ¿Corresponde eso a su experiencia o no? Todo estado mental y emocional emerge en dependencia de una variedad de causas, condiciones y circunstancias. Y finalmente, cuando ustedes transitan por un estado emocional, como pudiera ser el aflictivo del enojo, ¿este se manifiesta de forma estable o es inestable? Aun cuando ustedes están enojados, ¿el enojo se mantiene con cierta coherencia o varía? Ok, si el enojo entonces varía, si emerge en dependencia de condiciones y circunstancias, y si no es intrínseco a la naturaleza de la mente, coemergente, cosustancial, esto nos conduce a una conclusión excepcional, basada en esta radical evidencia empírica, no en la fe ni en el dogma. No es que tenga nada de malo, pero no es el punto de vista del budismo. Y es el hecho de que nosotros, uno, podemos disminuir la intensidad de nuestras aflicciones. Dos, podemos inhibir la temporal continuidad de las mismas. Y tres, podemos erradicar a estas plenamente de la continuidad de la conciencia. Ahora, solo las primeras dos las encontramos comunes entre la propuesta psicológica del budismo y de las disciplinas terapéuticas de Occidente. Esto es, estas también plantean que se puede disminuir la intensidad de las aflicciones o que inclusive se pueden inhibir, por ejemplo, a través del uso de psicofarmacéuticos, ¿no? Te dan un Valium, se inhibe tu aflicción por un rato, ¿no? Pero ninguna plantea el que se pueden erradicar del todo. ¿Por qué? Porque conciben a estas una parte estructural de la naturaleza de la mente. Ahora, ¿sí? ¿Qué tan valioso es disminuir la intensidad de sus aflicciones? Bueno, si simplemente le preguntan al que tienen al lado, especialmente si es una persona cercana, ¿verdad? Alguien que los conoce, que convive recurrentemente con ustedes, les preguntan, les cuestionan, ¿qué tan relevante sería para ti si yo pudiera disminuir en un cierto porcentaje mi pH, mi pinche histeria? Lo más probable es que esa persona les dijera, no solo es valioso, ¿a dónde pagamos? Pondría, como dicen los norteamericanos, su dinero donde está su boca. Si a esas personas ustedes les preguntan o les comparten una aspiración más amplia, ¿qué tan valioso sería, tan relevante para ti el que yo pudiera suspender temporalmente esas aflicciones? Te pudiera dar una tregua de unos meses. Pregúntale a tu pareja. Una tregua de una semana de tu pinche histeria. No solamente diría, ¿a quién le pagamos? El doble. ¿No? Y si te plantearan la posibilidad de poder erradicar de raíz y permanentemente tus aflicciones, para siempre, si se te planteara la posibilidad de arribar a una dimensión genuina de bienestar y felicidad, que no depende de nada a lo que te ves sensorialmente expuesto, que no es otra cosa que la manifestación de la naturaleza esencial de la conciencia, cuando reposa en su estado natural, ¿no sería esa la aspiración más extraordinaria hacia la que podríamos dirigir nuestra vida? Y eso es el fundamento de la propuesta psicológica budista. A ese estado le llamamos liberación. Y a ese estado le llamamos iluminación. Aunque la palabra iluminación no es buena, porque realmente el término adecuado es el estado del despertar. Porque precisamente es analógico al hacerse lúcido en un sueño. Despertar. Al sueño de vigilia, por el que nosotros ahora transitamos despiertos pero no lúcidos. ¿Se entiende eso? Las personas que logran esto y están animadas por el espíritu altruista se llaman bodhisattvas. Y la palabra bodhisattva es muy hermosa porque quiere decir, sattva tiene tres lecturas, acepciones en la lengua sánscrita. Sempa en tibetano, ¿sí? Y quiere decir persona, ser, héroe o guerrero. Así entonces el bodhisattva es el ser que ha orientado su vida al despertar en beneficio de otros. El bodhisattva es el héroe espiritual. ¿Por qué? Porque es movido por una actitud heroica, el altruismo, que pone a otros por encima de sí mismo. Y es un guerrero, porque ha establecido una batalla campal en contra de los más portentosos enemigos a los que nos vemos expuestos, que son las aflicciones mentales y emocionales, y no los enemigos externos. Los enemigos externos son pan comido.
a comparación de los enemigos internos, las aflicciones. ¿Se entendió esto? Así que la tradición budista parte de la noción de que nuestra naturaleza fundamental es buena, es positiva, es luminosa, y que el sendero espiritual no tiene más que como objetivo develar y actualizar esa naturaleza. ¿Sí? Decíamos entonces, sin embargo, estos conflictos son de carácter transitorio. Y ahí viene esa acotación que acabamos de comentar. A través del entrenamiento mental es posible transformar las circunstancias adversas con las que nos confrontamos en la vida diaria en un auténtico sendero de desarrollo espiritual, conducente hacia la verdadera felicidad. El antídoto al sufrimiento que cotidianamente experimentamos se halla presente en la mente misma. Esta, y no el mundo, son la fuente de la felicidad y del dolor. ¿Recuerdan también el aforismo budista que afirma: la felicidad sigue una mente virtuosa como la sombra sigue al cuerpo, la mente reina? La infelicidad sigue, ¿verdad?, a la actitud no virtuosa, como la sombra sigue al cuerpo, la mente reina. ¿Se acuerdan de ese aforismo del Buda? Entonces el objetivo primordial del adiestramiento mental es hacer surgir en nuestra conciencia una actitud propicia para que se desarrolle la preciosa mente altruista de la bodhicitta o la de la gran compasión de la que acabo de hablar. Al llevar a la práctica estas enseñanzas, logramos abrir nuestros corazones a los demás, el principio vulcano, y asumir responsabilidad por los seres que nos rodean. Estos sencillos pero profundos aforismos nos ayudan a usar las dificultades, enfermedades e injusticias como oportunidades para cultivar la virtud, la paciencia y la perseverancia. Nos señalan la importancia de meditar en la bondad de los demás, al reconocer que la felicidad propia se basa primordialmente en desearle la felicidad a otros. Nos recuerda que debemos desarrollar la humildad y la modestia como métodos para conquistar nuestra arrogancia. También nos enseña que esa identidad autocentrada y egoísta, que neuróticamente defendemos a lo largo de la vida, es la fuente primordial de nuestro dolor y sufrimiento recurrente, que en realidad no existe de la manera fantasiosa en que la concebimos. Esta es una introducción entonces a lo que llamamos Lojong, el adiestramiento mental. El texto que presento ahora es un texto intitulado Instrucción sobre el entrenamiento de la mente, de Gyalwa Yangunpa, un extraordinario adepto y contemplativo de la escuela Drukpa Kagyu del budismo tibetano, quien viviera en el siglo XIII, los inicios del siglo XIII, entre 1213 y 1258 o 1287 aproximadamente, discípulo de algunos de los más grandes maestros de esa tradición y particularmente de lo que en la misma se conocen como los tres victoriosos. Estos tres victoriosos pues fueron los más destacados adeptos y contemplativos tibetanos de aquella era. Esto es Sakya Pandita, de la escuela Sakyapa, por cierto el primer maestro de Kublai Khan, de la escuela Sakyapa, Gengo Rinpoche de la escuela Drikung Kagyu y Sangye Repa, que fue uno de los grandes maestros de la tradición Kagyupa. ¿Sí? Yangompa escribió varios textos seminales en nuestra tradición, entre ellos un tratado muy famoso en torno al cuerpo adamantino. Recordarán, lo mencioné el día de ayer cuando hacía la presentación de la yoga de las 9 respiraciones. Decía que desde la perspectiva de la tradición budista nosotros somos entidades compuestas y que nuestra dimensión física lo es también, que nosotros tenemos un cuerpo grosso, sutil y más sutil, y al cuerpo sutil se le llama el cuerpo adamantino, aquel que está constituido de energías vitales, ¿se acuerdan? Prana, de venas sutiles, nadi, de gotas neurales, eh, eh, ¿cómo se llama? Bindus, y finalmente de puntos de ensamble energético o chakras, ¿se acuerdan? Entonces,
Jan Gompa escribió uno de los más famosos y detallados tratados de la fisiología sutil del cuerpo adamantino. Escribió también un texto muy famoso que se llama, es una trilogía de textos, el Dharma de montaña, que pues da algunas recomendaciones primarias para la vida contemplativa, pero se hizo curiosamente famoso por este breve texto del Lojong o del entrenamiento mental, que precisamente estaremos revisando la instrucción sobre el entrenamiento de la mente. ¿Ok? Comencemos entonces por el primero de los aforismos y dice, ninguna cosa compuesta es permanente. Por tanto, corta con todo lo que te ata a ellas y libérate del aferramiento. ¿Sí? Este se vincula a los subsecuentes tres que dicen, en la existencia cíclica no hay ninguna alegría genuina. Por tanto, engendra el desencanto de la renuncia. La existencia mundana carece de esencia. Por tanto, no deposites tu confianza en la falsedad. Tu propia mente es el Buda, por tanto reconoce esto y contempla su rostro. ¿Qué quieren decir estos aforismos y qué incluyen? Lo examinaremos después de un breve receso y una sesión de meditación. ¿Aquí vamos? Bueno, entonces vamos a tomar un receso pequeñín de una... Bueno, voy a ser compasivo con ustedes. A las 6:30, ¿les parece? Y después tenemos una sesión de meditación antes de cenar y después de cenar continuamos con una sesión instructiva. ¿Les parece? Muchas gracias.